límites. Trascender es una gran necesidad. Por eso disfruta de todo este contenido y desde ya te damos la bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a Sin Límites. Qué gusto y placer estar con ustedes nuevamente por acá. Nos sentimos muy contentos hoy en el centro de salud y Integral bienestar, Conexión. conexión. Hoy me encuentro con la doctora Jimena Caballero. Caballero. Vieras cómo te he enredado con ese apellido, Carbello con Caballero. Entonces, hoy vamos a tener un programa muy interesante, así que voy a ir compartiendo la transmisión. En este momento estamos muy contentos de estar por acá. Tome nota a todos los que les gusta esta temática de lo que tiene que ver con inteligencia emocional que hemos venido anunciando en toda esta semana. Doctora, no sé si quiere saludar a la audiencia y de paso que la conozcan un poquito. Bueno, ¿cómo están a todos en casita? Espero que estén pasando bien ya con estos climas navideños que están empezando. Ya la gente también como volviéndose un poco loca, ¿no? En las calles, comprando Sí, cosas y así. Ya se siente el espíritu de Navidad. Y qué más importante en el espíritu de Navidad para hablar de inteligencia emocional y relaciones sanas con las personas que amamos, con nuestro entorno. correcto. Me gusta mucho. Bueno, acá vamos a resolver nada más un detallito porque ya le envió usted Ah, el para que link lo... para compartirlo. Sí, Muy bien. bien. Decirle a mi equipo de trabajo, ¿todo está en orden? Sí. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a, como le decía, a trabajar una temática muy interesante y creo que es retante para nosotros como seres humanos conocer y abordar ese tema que en muchos casos desconocemos, incluso a la hora de comportamientos, lo que influye y es determinante la inteligencia emocional en el ser humano. Hoy ya te llegó el... Ya, Ahora solo, sí, solo que perfecto. no lo he podido compartir en Facebook porque no sé cómo lo Ok, comparto. Ahorita lo comparto cuando terminemos la entrevista. vamos a ver acá. Hoy vamos a trabajar sobre 5 preguntas, doctora, que creo que no nos va a dar tiempo para abordar todo. Sin embargo, por lo menos vamos a tratar de que el público conozca un poco de este tema que desconoce. Hoy en día, por información en YouTube, Facebook, en todas las plataformas de redes sociales, escritos o publicaciones, la gente pues se informa un poquito. Sin embargo, a veces otras personas ni tan siquiera saben qué es inteligencia emocional. Entonces quiero empezar con eso. Eso es lo más importante. No antes, Ujú. sin preguntarle un poquito, porque estoy viendo su currículum y me llamó la atención que usted trabaja con Netflix. ¿Qué es lo que está gestionando con Netflix que yo quedé todavía como al aire, no supe identificar? ¿Cuál quieres que te responda primero? La segunda, la de La segunda. Netflix. Bueno, yo soy psicóloga, pero también estudié otras cosas. Mi primera carrera en realidad fue teatro. Imagínate vos qué Teatro. diversidad, sí. Mm, Después de teatro estudié psicología, luego estudié política y luego ahorita estoy terminando ya la maestría en comunicación, comunicadora en una especialidad con producción y dirección de cine y televisión. Entonces, mi trayectoria profesional, trabajé un tiempo en Casa Presidencial como asesora, me permitió tener experiencias de bagajes muy interesantes sobre las problemáticas sociales de grupos específicos, ¿no? Digamos, personas privadas de libertad, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, diferentes poblaciones, entender toda la problemática psicológica del entorno social que hace que las personas tengan vulnerabilidades específicas, que les cueste salir más adelante por sus situaciones personales de vida. Entonces, como toda esa experiencia de sensibilidad humana que tengo sobre
macroestructuras para entender cómo funciona un país y la diversidad a nivel psicológica, emocional de las personas y los recursos que tienen, me llevó, me llevó a tener trabajo y relaciones con Netflix en la revisión de guiones y contenido, donde se hacen los mismos análisis y estudios, pero con personajes ficticios. Anterior a eso, cuando había estudiado teatro, dirigí, prodují obras, ahí de hecho están en los afiches. Estaba leyéndolo, Sí, sí. Ahora, y entonces ya también tenía experiencia en guión y en puestas en escena, ¿no? Entonces tenía como toda esta experiencia a nivel de psicología política para entender grupos sociales y tenía toda la experiencia también de entender cómo funciona la producción o el proceso creativo de un guión en escena. Y al fusionar ambas, me volvía un elemento muy interesante como para poder hacer análisis de programas y documentales podemos y decir entonces que proyectos. eras como el filtro. Filtrabas qué contenidos iba. Empecé, empecé revisando textos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que me llegó el texto de una serie que todavía está en proceso de producción, que si va a salir o no va a salir, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, dentro de los personajes hay incesto. Entonces, bueno, cómo desde la psicología se explica lo que le está pasando al personaje para poder generar un personaje Mm, muchísimo más profundo y creativo. En México, por ejemplo, trabajé en una serie que se llama Contra las Cuerdas, que era más bien de una madre, jefa de hogar, que sale de prisión y quiere recuperar su relación con su hija durante todo el tiempo que no estuvo con ella, ¿no? Entonces se hace luchadora. Y luchadora también implicaba el significado de salir a la calle y sentir que ella tenía derecho a no ser juzgada por lo que fue anteriormente, ¿no? Todo el estigma social que ella tenía que enfrentarse. Entonces, todo el análisis de esos proyectos a mí me tocaba hacerlo. Ahora ya estoy en una etapa donde a veces reviso algunos proyectos y los coordino específicamente con productores que puedan tener el financiamiento para crear, hacer como una red entre el proyecto de alguien, de un creativo, y el financiamiento para que se pueda dar. Y entonces hay muchas ONGs, organismos internacionales y recursos cuando un proyecto tiene temas de conciencia social que pueden ser financiadas por organismos eh, internacionales o personas que están interesadas en la responsabilidad social. Y el cine y la televisión es un gran área de inversión. mm, interesante, porque entonces prácticamente que el trabajo que tienes es muy minucioso en algunos aspectos, o sea, no puede ser tan superficial. Es más, es un trabajo de gestión de proyectos, un Mm, poco, ¿sí? Y ver okey. cómo las ideas se venden a través de promover los derechos humanos. También te he visto que sales, para los que nos están viendo, cuando ustedes buscan a la doctora, tiene mucho contenido internacional. Veo que ha salido en varios programas de entrevistada en TV Azteca, me parece también. He estado en Televisa, en Univisión, en TV Azteca, en Ah, CNN, ya he estado en en todas varios las programas. cadenas Qué bueno, internacionales extraordinario. importantes. Eso es importante porque a veces las personas andan buscando a alguien que trabaje en sus problemas familiares, emocionales, personales, en la área psicológica y a veces preguntan una referencia y no saben dónde ir. Y cuando uno pues ve un poquito tu trabajo, se da cuenta que pues es confiable, seguro y que hay un vasto bagaje de experiencia que puede sumar para poder hacer un mejor trabajo en las personas. Acá en el centro, ¿cuál es la especialidad? Bueno, yo soy la dueña de Mm, este centro integral. Estamos ubicados en Los Yoses y hay diferentes especialistas, terapia de lenguaje, ocupacional, psicología infantil, abogados, ¿verdad? Y yo, aparte de ser la administradora general, que es un trabajote que yo no sé en qué momento me metí, pero aquí estoy en emprendimiento desde pandemia. Y doy terapia psicológica, me encargo de dar terapia a adultos, individual y de pareja, y doy talleres también de diferentes temas de salud mental. Y trabajas en parejas también. sí, correcto. En este caso, ¿que trabajas? ¿Restauración familiar o te dedicas más al área de superación de la separación o todo tiene que De ahí, dependiendo de lo que la del persona, caso, del del caso? caso, No hay ¿no? limitaciones.
Ah, ok, sí, porque digamos, hay psicólogos que sí he visto que se inclinan más por una línea o por una rama, que trabajan más, digamos, por ejemplo, matrimonios, tanto los niños, trabajan más el área familiar, todo tiene de familia. Sí, o sea, la separación no necesariamente significa que no se esté trabajando en bienestar de la familia, ¿no? Hay relaciones que a veces ya están desgastadas, o que hay violencia, o que hay situaciones donde lo más sano podría ser separarse. Y que para los hijos también eso podría ser beneficioso de no estar viendo los conflictos de un ambiente en la casa hostil. Eh, el divorcio no es lo que más daña a los hijos, lo que más daña a los hijos es la hostilidad y el conflicto entre papá y mamá. Y a veces hay que aceptar también desde el amor cuando ya el amor no está funcionando. Pero también hay otras personas y casos, ¿no? Que quieren superar la situación que están teniendo y que tal vez no son situaciones que comprometan la integridad de alguien y que se puede perdonar, se puede mejorar, se puede acompañar en el proceso de desarrollar las herramientas que se necesitan para ser mejores parejas en equipo. Mm, interesante eso. No tenemos como primera opción el divorcio, pero en casos en particular, entonces quiere decir que es una alternativa sana que va a traer bienestar a la familia Cada caso es único y y específico, específico, ¿sí? definitivamente. Bueno, vamos a entrar al tema que nos compete en esta hora. Sin embargo, es un tema interesante ese, de la familia, el divorcio y todo. Hoy en día hay mucho divorcio, mucha separación. Podríamos decir, partiendo de esta premisa, esta introducción, que la inteligencia emocional tiene algo que ver en esto. Pero lo tiene que ver todo. Okey. Yo creo que, y es muy interesante, ¿no? Porque hemos venido desarrollando en los procesos, en los programas educativos, ¿no? En escuela y colegio, primer ciclo y segundo ciclo, e inclusive en la universidad, porque muchas carreras ni siquiera tocan el tema del desarrollo personal en, en, en las carreras, ¿no? Las ingenierías, por ejemplo, o así. Em, las personas han sabido lograr desarrollar un montón de cosas, la tecnología, vamos hasta el espacio, tenemos un montón de conquistas a nivel tecnológico y de desarrollo, pero tenemos muy poca inteligencia emocional. Entonces estamos conquistando cosas externas hasta inclusive llegar a otros planetas y el universo, ¿no? Enormes, pero no estamos conquistando ni siquiera nuestra propia gestión emocional y podernos conocer quiénes somos. No estamos mirando hacia adentro, estamos muy conectados con lo externo. Yo creo que a partir de la pandemia, este tema de la inteligencia emocional, que ya tenía mucho tiempo atrás de estar existiendo y hablándose, tomó más relevancia. En pandemia todos nos dimos cuenta que teníamos que enfrentar los monstruos en la cabeza, decían algunos pacientes o personas, que era enfrentar sus emociones, sus crisis internas, que la normalidad había hecho que lo esquivaran. La inteligencia emocional tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con la capacidad de conocerme, ¿verdad? Saber quién soy, qué quiero, qué puedo. Dentro de la inteligencia emocional también están las habilidades blandas, que es el liderazgo, poder liderar a otros, liderarme a mí misma, poder tener metas, propósitos. Dentro de la inteligencia emocional está la capacidad de ser negociadora, la capacidad de escuchar, la empatía, el desarrollar todas estas habilidades blandas que muchas veces hablamos sobre la inteligencia organizacional, ¿no? Que las empresas está pidiendo mucho que como requisitos extra a nuestro currículum. Eh, la inteligencia emocional es desarrollar esas cosas entre nosotros, ¿no? Saber quiénes somos, saber que podemos tener características y cualidades que nos permiten trazar proyectos y metas y dirigirnos hacia ese enfoque, pero también es validar nuestras emociones. Mucha gente dice que la inteligencia emocional es no sentir enojo. El enojo es una emoción válida. ¿Cómo gestionas tu enojo? O no sentir tristeza, ¿no? Y más en un mundo donde ya se prohíbe mucho sentirse triste, ¿no? Tómese una pastillita, y tómese una Ujú. foto, siéntese feliz todo el tiempo, publique una foto de que ya lo superó y no se nos valida el dolor y la tristeza como algo que también es importante que salga. Llorar es una de las maneras más saludables y positivas para poder eh, permitirse sanar esa emoción. Las emociones no nos enferman
por expresarlas y sentirlas y decirlas. Las emociones nos enferman cuando las estamos reprimiendo. reprimiendo. Eso es lo que nos llega inclusive a tener enfermedades físicas, ¿no? La represión emocional de cosas que se acumulan. Perdón, acabas de decir algo que me llamó la atención. Cuando las emociones no se logran expresar o sí, no se pueden manifestar con libertad, Ujú. pueden generar repercusiones en la salud. Claro, por supuesto, hay muchas enfermedades físicas que están asociadas a, a, a enfermedades emocionales, ¿no? Y el estrés puede generar problemas en el corazón, por ejemplo. Hay personas y teorías que hablan mucho sobre la asociación del cáncer con emociones no resueltas. Eh, por ejemplo, eso me parece un poco más sesgado, ¿no? Porque no se puede culpar a alguien de desarrollar una enfermedad y no caer en ese extremismo. Pero sí es cierto y existe la psicoinmunología, que ya es todo el estudio de cómo nuestras emociones y pensamientos alteran nuestra biología y nuestras células a través de sanarlas y fortalecerlas y ser personas con una conciencia más sana o llegar a enfermarnos. El estrés está demasiado asociado a un montón de enfermedades, la ansiedad, los ataques de pánico, ¿verdad? Que pueden generar luego problemas en, en, en circulatorios, que están también asociados mucho a los problemas circulatorios. Increíble. Sí, sí. Yo totalmente ignoraba, sí, sí he escuchado que el estrés, entonces lo resuelven con una pastillita. Tomes esta pastilla, mantiene a la persona, tomes una en la mañana y una en la noche y pasa bien. Pero lo que están haciendo es dándole un pequeño placebo que en realidad no está trabajando el problema a fondo, porque lo que están haciendo es mantener a la persona drogada, aislada de un control de sus emociones. Yo, bueno, con todo respeto a los psiquiatras, ¿verdad? Digamos, los antidepresivos, los ansiolíticos, generan dependencias y generan también daños a nivel de estructura cerebral en otras áreas. Yo creo que son necesarios cuando una persona, por ejemplo, viene pasando por una crisis tan fuerte que ni siquiera puede poner atención para desarrollar las habilidades y las herramientas que necesita, o que mientras desarrolla las habilidades y las herramientas que necesita para gestionar sus emociones por sí misma, ocupa el medicamento porque la está pasando por una crisis muy mal. Pero hay muchas personas que se están volviendo codependientes a los medicamentos, a los ansiolíticos y a los antidepresivos y no están trabajando el problema a fondo, no tienen la gestión emocional para trabajar sus heridas emocionales, para ver a su interior realmente y poder darse conciencia de que ese problema que estás tapando con una pastilla no se va a resolver hasta que vayas al fondo de decir, ah, claro, esto viene porque de niña tengo esta herida que estoy cargando, que luego en la adolescencia se transformó y se me evidenció de tal manera, que luego la arrastré y la puse en aquella pareja, que en la vida adulta también a veces la proyecto en mis hijos y que ahora me está afectando porque no la he verbalizado, no la he sanado y no la he trabajado dentro de mí. Qué interesante esto que acabas de decir, porque acabas de mencionar que viene una situación de niña, pero en la adolescencia se manifiesta de una forma y va como acrecentándose en diferentes áreas. Vamos acumulando lo no sanado, sí. Y se Interesante. proyecta en diferentes formas de nuestra vida porque es una percepción y enfoque de cómo interpretamos la realidad a través del trauma. Interpretamos la realidad a través del trauma. Cierto, estoy de acuerdo en eso. Lo he escuchado en varias, de hecho, he leído algunos libros y hablan mucho de o han mencionado un escritor en particular, leí un día y hablaba, este término me golpeó la cabeza, como me explotó. Él usa el término analfabetización emocional, la ignorancia de esto. Y aunque él aborda en su libro muchos tópicos importantes, no obstante, a veces el estar frente a personas que conocen la materia y te lo pueden explicar para que usted pueda construir un pensamiento correcto de lo que es inteligencia emocional. Podríamos en palabras prácticas para aquellas personas, ¿verdad? ¿Qué es inteligencia emocional en lo más sencillo? Sí, inteligencia emocional es la capacidad de conocer nuestro mundo interior, poder reconocer nuestras emociones, poder validar nuestras emociones, poder transformar nuestras emociones y dirigirlas a objetivos específicos que queremos desarrollar sobre nosotros. Y trasciende no solo al mundo individual, sino que también cuando ya logras tener una capacidad de tu control emocional y gestión emocional en ti,
luego puedes trabajar en cómo desarrollar relaciones sanas con las demás personas, entendiendo también su mundo emocional. Entonces ya viene la comunicación asertiva, por ejemplo. La productividad de las personas, el desarrollo, el alcance de metas, de proyectos, está totalmente entonces sustentada a su inteligencia emocional. Quienes no desarrollan inteligencia emocional, podríamos decir que podrían ser personas que por eso no logran cosas, no alcanzan, abortan. No necesariamente, porque, por ejemplo, hay personas que son muy exitosas en su vida laboral, pero son demasiado chapas en su vida afectiva, ¿no? Mm, Y entonces son súper exitosos en el trabajo, pero llegan a casa y la esposa siempre se está quejando de su incapacidad para comunicar emociones, para abrazar a sus hijos, para resolver, por ejemplo. Entonces, mm. puedes desarrollar inteligencia emocional productiva, digamos, o en tu área laboral, pero tal vez no necesariamente en otras áreas del desarrollo humano. Puedes desarrollar mucha inteligencia emocional para los negocios o para hacer dinero, pero tal vez no tanto para cuidar tu salud o para el bienestar de tu familia o tus relaciones sanas. También la inteligencia emocional es algo que tienes que desarrollar no solo en una área específica del desarrollo personal, sino en todas las áreas. Eso al escucharte, me imagino como una telaraña, que tiene varias ramas, varias líneas. Ahora, esto no lo hace complejo, el tener que trabajar en tanto. Y en un mundo tan consumista que al inicio decíamos, mantiene al ser humano muy estresado en ocupaciones. ¿En qué momento el ser humano puede trabajar en sí mismo? En una sociedad donde tengo que trabajar horas extra porque no me alcanza el salario. Tengo que hacer esto porque vengo luchando, saliendo de esto otro. Mientras de todo tengo que trabajar mis traumas. Y tengo que trabajar mis traumas desde niño que desconozco. Sí. Mejor una pastilla que le llamo vitamina, mejor un tranquilizante y me vuelvo codependiente, pero así la llevo la vida. Sí, pero llevas la vida. No estás alcanzando la vida que quieres, sino que estás soportando la vida que tienes. Qué bueno ¿No? eso. Es distinto. Repítame eso otra vez porque me gustó. No sé ni qué fue lo que dije. No estás alcanzando la vida que quieres, sino que estás soportando la vida que tienes. Mm, qué bueno eso. ¿No? Increíble. Entonces hoy tenemos un montón. El término no es el correcto, pero creo que es muy práctico. Zombies humanos, llevando, soportando la vida, tratando de cargar ese peso y automatizados en sus labores. ¿Cuándo se tiene tiempo para uno? Porque estás hablándome que hay que desarrollar inteligencia emocional, Ujú. en control de emociones, conocer, ir a los traumas míos, sanar, restaurar, etcétera, reconstruir mi persona, si fui dañado, si fui dañada. Y ahora me dices que ahora varias ramas de inteligencia, ¿en qué momento trabajamos todo eso? Pero es que digamos, por ejemplo, ¿cuántas horas usted le dedica a las redes sociales? Ay, a ver TikToks. Ok. Dígame cuántas horas usted le dedica a eso. La gente con solo venir una vez cada 15 días a terapia durante un tiempo empieza a ver cambios, ¿no? Entonces eso Resultados. significa 2 horas al mes, ¿no? Una hora cada 15 días. Por lo menos de reflexión introspectiva, ¿no? Y luego te llevas tareas, pero las tareas no es algo como que tienes que trabajar todo el tiempo, sino que tienes que ser consciente de esas tareas en tu realidad. Son prácticas. Son prácticas que vas poniendo en tu propia realidad. Interesante. Entonces estaríamos diciendo, entonces, ¿cómo podemos construir inteligencia emocional? ¿Cómo? ¿Tenemos que siempre ir a un especialista que nos ayude o hay otros recursos más alcanzables? Porque hay personas que podrían Ujú. decir en este momento que nos están viendo, es que sale muy caro. Es un privilegio. Sí, La salud mental es un privilegio. o sea, porque cuando hablamos, por ejemplo, de, Es una necesidad, pero está solo para las personas que pueden optar por ellos como privilegio. entonces quiere decir que no todos vamos a poder asistir a una terapia, porque mucha gente puede decir, como te decía, puede decir, bueno, yo voy al gimnasio, pago, qué sé yo, hay promociones de gimnasio que he escuchado que son 20,000 al mes. Uy, qué barato, y van al gimnasio. Le dan una rutina, pero ocupan ahora una nutricionista. Cuando tienen que pagar a un nutricionista ya no son 20,000 al mes. Ya se convierte que la nutricionista te cobra 40,000, ya son 60,000 al mes. Más ahora viene y tiene que comprar los alimentos. Ya se le incrementa y dice, no, hombre, es con mi salario no me alcanza para todo. Entonces, ¿Cuál es tu prioridad? la prioridad es la que va a marcar ¿Cuál es el. tu prioridad? Tu prioridad es pegarte a la fiesta, los fines de semana y gastar el dinero en eso. Hay gente que gasta una millonada en eso. Sí, sí, Tu sí. prioridad es ponerte fit.
y el cuerpo y estar súper guapo. Tu prioridad es desarrollar habilidades emocionales que te potencien el resto de tu vida. O hasta donde tengamos vida. Bueno, Sí, por lo menos tener las herramientas, me potencien, me catapulten, me suban a otros niveles. La inteligencia emocional, cuando una persona está trabajando en ella, entonces esto quiere decir que da ventaja sobre otros que no la están trabajando. sí, claro. La gente que desarrolla inteligencia emocional podría llegar a utilizar esto como una arma de manipulación sobre aquellos que no tienen inteligencia emocional. No, eso ya sería más una sociopatía, ¿no? Tiene más que ver con trastornos específicos de la personalidad. Ahora, los sociópatas tienen mucha inteligencia emocional, saben manipular. Los Pero, por sociópatas. ejemplo, digamos, o los trastornos que están asociados a conductas de personas que han sido manipuladoras, narcisistas. Tienen muy buena inteligencia emocional, tal vez no para sí mismos, pero sí en el manejo de los otros. Pero eso no significa que si vos desarrollas inteligencia emocional lo vas a utilizar para algo negativo, a menos que tengas un trastorno de personalidad que ya tengas esa intención maliciosa como ser humano. Vieras que cuando Yo creo que todo lo contrario, la inteligencia emocional, uno de los principios más importantes que tiene es como que te permites crecer y ambicionar dentro de ti, ser la luz más grande que puedes ser de ti mismo. Y cuando te gusta permitirte crecer y expandirte a ti mismo de esa manera, también admiras y respetas que las demás personas crezcan. Interesante. Me llama la atención porque acabas de mencionar algo que automáticamente me conecta con líderes religiosos, políticos, empresarios, donde muchas veces creen que son inteligencia emocional lo que tienen, pero en realidad lo que tienen inteligencia emocional, como dices, en un área específica. Pero veo mucho líder No deja de ser inteligencia emocional, ¿no? Pero desarrollada en algo específico. en un área. Mm. Hay líderes religiosos, hay líderes políticos que tienen inteligencia emocional para administrar, influenciar y dirigir masas, Ujú. pero sus vidas personales son un caos. Es peligroso estar siendo dirigido por gente así, Qué tema, ¿no? porque entonces vemos a personas con elocuencia, facilidad de palabra, carisma, tienen el impacto de entrada, que tienen gracia, pero a la hora de analizarlos a nivel ya profesional, imagino que una persona era de tu, de tu ámbito. Qué bueno es influenciando masas, pero no tiene inteligencia emocional sobre esto en él, porque a la hora de canalizar la ira, la canaliza de esta manera, aplastando y minimizando a los demás con sus logros, haciéndolos mención en cada momento de nuevo y haciendo sentir a la gente inferior. Yo estoy acá, yo sé más que vos, aplastando, Sí, el minimizando. ego. Ajá, hay líderes religiosos, políticos o empresarios que utilizan sus logros, partiendo que tienen inteligencia emocional para construir ese imperio, lo que están desarrollando, pero a la hora del trato de las personas, de canalizar sus emociones, El no. ego lo cegó. Interesante. Sí, bueno, hay muchas personas que están viviendo su realidad desde ahí. Por eso es muy importante hablar no solo de inteligencia emocional, sino también de desarrollo personal. Por ejemplo, ahorita está muy de moda en el tema del desarrollo personal hablar de abundancia. Y la gente cree que la abundancia es solo el dinero. Y sí, el dinero es muy importante y el dinero es maravilloso, nos permite tener acceso a posibilidades de realidades con mayor bienestar. Pero el solo enfocar tu vida en puro dinero hace que las otras patas de la silla se caigan, ¿no? Una persona con mucho dinero solo tiene dinero. Vos necesitas tener dinero, relaciones sanas con tus amigos y familiares, amor, salud. Tenés que tener todas las patas de la mesa bien para que puedas tener una vida integral. Si solo tienes de una sola cosa en cada una de las áreas, Sí, hay un entonces, desbalance. entonces en realidad no estás teniendo desarrollo personal. Hay una deformación en ese ser. Ujú. Y las personas llegan a admirar. De ahí, mira qué interesante, porque, por ejemplo, un joven de 13, un preadolescente, 13 a 18 años, 19 años, 17 años, de preadolescencia a juventud, eh, en unas condiciones de un hogar disfuncional, con carencias económicas, mira a un hombre futbolista en su magno éxito, saliendo en fotos con supercarros,
él automáticamente aspira desde sus necesidades eso, sin entender que necesita trabajar muchas cosas que tal vez lo pueden llevar a tener más allá de lo que ese individuo tiene y no necesariamente siendo futbolista. Estoy poniendo un ejemplo práctico porque trae a memoria una infancia, por lo menos mía y la de mucha gente que conozco, que carecimos de cosas y uno empezó a admirar a esa gente en grandeza y todo tiene que ver con recursos, porque eso es lo que nos venden. Sale en una foto en un carro y se tiene que levantarse de 7 de la mañana, bueno, desde las 4 de la mañana para agarrar el bus a las 6, tener su trabajo a las 7, salir a las 5, montarse en un bus lleno, hacer esas grandes filas bajo la lluvia y de repente llega a casa, llega la quincena todo emocionado y cuando llega la quincena no le alcanza y mira la foto de un tipo que está ganando millones de dólares por andar detrás de una bola y porque es ganador de premios de no sé qué, con unos carros y una vida de lujo, ahí hay lo enfocamos en dinero, quiero esa vida. Y la inteligencia emocional me puede llevar a tener una calidad de vida no solo con dinero, sino me puede dar estabilidad, estar contento, satisfecho. Eso es lo que estoy interpretando todo lo que me está diciendo. O sea, la inteligencia emocional me lleva a una zona que no solamente me enfoco en áreas, sino que puedo ver de una cosmovisión más amplia, podríamos decirlo así. Sí, correcto. ¿Cómo entonces nace una pregunta? Eh, ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene inteligencia emocional en varias áreas? O sea, que está haciendo integrar su inteligencia emocional, no solamente en un área. ¿Cómo? De ahí se ve en su calidad de vida. Pero hay personas que las vemos con dinero, se llevan bien con su pareja, pero cuando hablas con su pareja no están tan bien. Venden es que es difícil identificarlo, tendríamos que estarnos relacionando Pero mucho. la verdad es que ¿para qué quieres ver si los demás tienen inteligencia emocional? Es mejor solamente tenerlo uno. Enfócate en que vos tengas una buena inteligencia emocional. O sea, ¿para qué quieres juzgar si los demás lo hacen bien o no lo hacen bien? El trabajo es para ti. Quien tiene que ser mejor persona en su calidad de vida sos vos. Ujú. Y si el otro, bueno, dice, se está esforzando en ser mejor y hay cosas en las que lo está logrando y hay otros aspectos donde todavía le cuesta, somos seres humanos, todos estamos aquí trabajando en mejorar. Pero en realidad en donde tienes que hacer la medición de poder decir, ah, sí, estoy desarrollando inteligencia emocional es en tu propia historia, en reconocerte en dónde estabas hace un año y dónde estás hoy. Ok, y a nivel familiar, ¿también es individual o se tiene que desarrollar como familia la inteligencia emocional? En este caso, digamos, un padre y una madre fue, ok, el padre va a tomar la decisión o la madre va a una sesión de una hora, una vez cada 15 días, pero ¿no sería ahí correcto toda la familia o tiene que ser individual? Existe terapia individual y terapia familiar. Hay temas que uno solo puede resolver individualmente con las personas, ¿no? Por ejemplo, los traumas. Esas cosas le pertenecen a uno y uno a veces las anda proyectando en los hijos o en la pareja. Es algo interno que hay que trabajar en uno, pero hay otras cosas que tenemos que trabajar en equipo, fortalecer cuáles son nuestros valores más importantes como familia, las Ujú. enseñanzas de la familia, la comunicación asertiva en la familia, las negociaciones en la familia, la escucha, la empatía. Esas cosas se hacen más bien a manera grupal. Nunca es tarde para empezar a desarrollar inteligencia emocional o conforme estemos con mayor edad, se vuelve más complicado desarrollarla. Dice que las personas más adultas mayores tienen pensamientos más rígidos. Yo la verdad es que nunca he trabajado con personas adultas mayores, no soy experta en gerontología, pero yo creo que todos los seres humanos somos capaces a cualquier edad a empezar a pensar distinto y pensar distinto en función de tener una mente más, abrirnos a tener una mente más amplia y dichosa. Por ejemplo, yo nunca he trabajado con adultos mayores en terapia propiamente, pero una vez fui a dar unos talleres de personas adultas mayores, a señoras de la municipalidad, y era sobre sexualidad. Era sexualidad en los adultos mayores. Un tema súper tabú, ¿no? Pero las personas adultas mayores siguen siendo personas que merecen sentir placer y Ujú. seguridad sobre sus relaciones sexuales. Sigue habiendo sexualidad en la vejez para muchas personas. Y había, ¿verdad? Me recuerdo que parte del taller fue que había muchas señoras a las que, a las que cuando les dijimos, bueno, una parte muy importante es, ¿verdad? Hasta por cuidado de poder ir al ginecólogo, estar en revisión y todo, es que se conozcan sus vulvas, conózcanse sus genitales. Y muchas señoras me hicieron así, ¿verdad? Muchas señoras mayores de seguro en ese momento dijeron, esta muchacha que quién sabe qué, cuánto,
pero eran varias sesiones de taller. Llegó a la siguiente sesión y llegó una señora y me dijo, ay, mijita, ¿vieras que estoy tan feliz? Y yo, ¿por qué? Me dice, es que yo hice la tarea de irme a ver en el espejo. Genial. Y yo, ¿y qué viste? Que la tengo bonita. Nunca me la había visto. ¿Usted sabe lo que significa para esa señora romper con todos los estigmas sobre la sexualidad con la vejez en decir a sus 80 y tantos años que era la primera vez que se veía sus Que se genitales contemplaba a y sí que se mismo. conocía a ella misma y que le parecía bonita su cuerpo y romper con todos los tabúes que le habían enseñado durante los últimos décadas de su existencia, decir que la sexualidad era algo mal, que las señoritas no deberían de sentirse deseadas o permitirse el placer. Y ella reconocerlo a los 80 años. Bueno, era una señora abierta, abierta a experimentar una visión distinta, Ujú. a cuestionar tal vez lo que durante mucho tiempo le oprimió, pero en ese momento se permitió. Entonces, creo que más que la edad es la apertura, porque también te puedes encontrar gente de 20 años súper rígida que no quiere tener ninguna apertura a la vida y a las experiencias nuevas. Esta sociedad de hoy, esta juventud, hablando un poquito de jóvenes entre los 18 a los 30 años, 35, estamos en una sociedad donde es muy abierta, permisible en algunos casos, eh, necesita desarrollar más inteligencia emocional. Vemos muchas cosas, o por lo menos percibo muchas cosas, que al escucharte hablar, automáticamente logro asociar comportamientos a nivel social, a nivel de grupos, a nivel de inclinaciones que ocupan inteligencia emocional. Y no se está abordando, porque lo que estoy entendiendo es la decisión individual. No hay en las instituciones, colegios, universidades, o por lo menos ignoro universidades, donde haya trabajo del ser humano a nivel emocional. Todo es, por ejemplo, 5 pasos para alcanzar, crezca como persona, pero cuando usted va a sus cursos de crecimiento personal tiene que ver con invertir, sueñe, alcance y trabaje duro. Pero nadie habla de restáurese, sánese, crezca primero interiormente y después empieza a trabajar en áreas, una a la vez, y vaya creciendo. Hoy no, hoy vemos una sociedad que, como le digo, joven, está tomando decisiones. Ven la inteligencia emocional más como una competencia que como un desarrollo del ser, Es la perspectiva de lo que estás viendo hoy en día. de lo que me estás diciendo, O sea, ¿no? lo ven más como una competencia, podríamos decirlo. Pues desde donde lo estás viendo, ¿no? ¿Verdad? No puedo generalizar, Sí, no pero, podemos. pero desde donde lo estás planteando es eso. Una competencia. Es más que la inteligencia emocional es una competencia constante y no el desarrollo del ser. Hablabas de, Entonces digamos, está otra vez puesta hacia afuera y no hacia adentro. sí, porque me llama la atención, por ejemplo, cuando hablaba, mencionaba lo de Facebook, redes sociales, los contenidos que vemos, fotos, comentarios emocionales. Hoy me siento muy triste. Postean frases que lo que están evidenciando es sus problemáticas de relación o sus frustraciones económicas o, o frases de que se sienten juzgados o criticados, entonces, o contenidos muy pasados de tono. Y me hablas de tener una mente para poder ver desde otros ángulos. Tenemos una juventud que hoy, yo tengo 4 hijos, un preadolescente y un joven adulto de 22 años. Y lo que me doy cuenta es que la sociedad les vende una idea de que todo lo que hacen, mientras les cause placer, está bien. Y yo percibo de que el ser humano no trabaja. Por eso cuando empezamos a hablar de la inteligencia emocional, yo la primera pregunta que guardé es, ¿qué es inteligencia emocional? Porque hoy se está interpretando desde otros ángulos. Usted como especialista lo presenta muy bien y me gusta y tal vez lo comprendo, pero cuando usted habla con la gente, le pregunta, ¿qué es inteligencia emocional? "Ay, yo no sé qué es inteligencia emocional, pero yo me siento bien como estoy". Antes de venir hoy al programa le hice la pregunta a 3 personas. Curiosamente, una me dijo, saludos, por cierto, si me está viendo, me dice, yo no sé qué es inteligencia emocional, ni me interesa esa vaina. A mí me interesa estar haciendo plata y me siento bien como estoy.
Si supiera que con eso podría ponerle más a eso. Sí, pero por ejemplo, Ajá. porque cuando se le dice inteligencia emocional, automáticamente emociones, ya, no quiero nada con eso. A otra persona le pregunté qué cree que es inteligencia emocional y lo que me respondió fue, ay, no, no, yo he sido muy golpeado en la vida. Yo la verdad es que no quiero nada con las emociones. Automáticamente fue su respuesta. Por eso le digo que no podría hacer una grabación de ellos y pasarlo en video, pero cuando usted hace la pregunta a la gente desconoce y por eso no está trabajando. Y por eso te digo que en las escuelas nos están enseñando, ¿verdad? A sumar, a restar y así, pero nos están enseñando muy poco a conocernos a nosotros mismos. Deberías a nivel educativo tener, em, pues por lo menos una clase, aunque sea de 30 minutos, 20 minutos, en las instituciones educativas de inteligencia emocional para que los jóvenes y adolescentes crezcan en esa área. Sería una buena alternativa, ¿no? Digamos, ay, no recuerdo el programa, si era Japón, no recuerdo cuál país era, pero hay un país que, bueno, que tiene muchísimo desarrollo en esto, ¿no? Y entonces, en la educación en general, y entonces ellos ven desde las escuelas inteligencia emocional, finanzas, en vez de matemáticas ven finanzas, ven Finanzas. inteligencia emocional, leen como 40 libros al año. Su currículum educativo es un libro que está preparando personas para tener habilidades competentes eh, sobre las adversidades de la realidad de cuando somos adultos. A veces nuestro programa educativo eh, latinoamericano tercermundista que no se ha actualizado se ha quedado muy limitado en cosas que realmente no nos están dando tantas habilidades para la vida, ¿no? Y por eso es que tenemos tantos adolescentes saliéndose del cole y dicen, no, pues, ¿para qué sirve eso? Porque en realidad no es un programa que nos está incentivando a querer sentirnos motivados sobre la educación, sino a sentir presión y resistencias. Porque ¿para qué sirve si no existe la motivación, si no existe la disciplina, si no existe la meta, si no existe la inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿qué podría trabajar las personas como puntos primarios? O sea, que sea lo primero que la persona pueda empezar a trabajar, como para que las personas que nos están escuchando digan, mira, yo necesito trabajar en estas 5 áreas que ella acaba de mencionar, para que por lo menos despertar conciencia e interés en cuanto a este tema. Sí, bueno, varias cosas. Em, Primero, sí, ir a terapia es caro. Es un lujo necesario y no todo el mundo puede pagar las citas terapéuticas, pero también uno puede priorizar y decir, yo estoy gastando la plata en un montón de cosas que son tonteras Más que hay un montón de compradores y, impulsivos. ajá, y no estoy invirtiendo en mí, en ser yo mejor como persona, en sanarme, en potencializarme, en sentir y gestionar mejor quién soy y mis metas. Imagínate la buena inversión que es, ¿no? Ujú. Pero también existen otros recursos para quienes definitivamente viven con un salario limitado, ¿no? Y quisieran y no pueden. Eh, Existen en YouTube un montón de videos, cosas, charlas y así, que no es lo mismo escuchar a otros que empezar a escucharse a sí mismo por medio de la terapia, que es lo que uno hace. Es distinto, ¿no? Y hay gente que llega a la terapia y me dice, es que yo sé todos los conceptos, yo ya de verdad he estado escuchando, me encanta la psicología, pero no he sanado, ¿no? Bueno, eso pasa cuando nos empapamos mucho, pero no estamos haciendo el trabajo interno. Pero empaparse mucho ya ayuda per se. O sea, en vez de estar viendo TikToks de cosas de gente haciendo estupideces, Sí. dedícale un ratito, solo un ratito, a ver un video diario de desarrollo personal o de inteligencia emocional o de herramientas o habilidades. Las universidades tienen psicólogos, estudiantes de psicología que dan terapia a costos bajos. Hay muchas ONGs que también dan atención terapéutica. Las municipalidades tienen las oficinas de las mujeres. Existen diferentes maneras en las que uno puede acceder al recurso estatal o de ONGs o plataformas en red, en internet, donde puedes empezar a trabajar y a mejorar. El recurso existe, pero usted en qué decide buscar,
en su tiempo libre, la información, eso depende de usted. Ok, para ir cerrando con lo que me estabas diciendo. Entonces, la inteligencia emocional quedó clara, ¿no? Sí, claro. Ese quedó claro. El desarrollo personal implica ser capaces de ir creciendo en distintas áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Son la relación de pareja, el amor, la relación de pareja, Ok. la relación con uno mismo, Va anotando allí, entonces vamos a ver. la relación de pareja, Relación de la pareja. relación con uno mismo, la relación con la familia, la relación con sociales, mi capacidad de socializar, de hacer amigos, de hablar en público, el mundo social, mi relación laboral, intelectual, con el trabajo, con mi intelecto, con el éxito. El éxito es mi capacidad de que cualquier proyecto que decida lograr, lo logro. Con lo económico, mi capacidad de sentirme bien sobre mi relación con el dinero, mi capacidad de ser espiritual, con lo que yo quiera interpretar de la espiritualidad, pero considerarme una persona que vive en gratitud, que vive en bondad, que ayuda a los otros, que se siente conectado a algo que le protege y le cuida, ¿no? Eh, mi área sexual, mi capacidad de sentir placer, de crecer también en la sexualidad, de sentirme que la sexualidad es un lugar seguro, sano. Mi área corporal, cómo me siento sobre mi cuerpo y mis hábitos para cuidarme. Y me estará faltando alguna, ¿no? Creo que ya las dije todas. No importa el orden, No importa. o es importante, digamos, empezar, digamos, con uno mismo, De ahí no, es que va a depender de lo que necesitas. la No, persona. hay gente que tiene más desarrolladas unas y que en otras es que tiene más conflictos y que en otras ni siquiera existen. Y Y necesita trabajar en bueno, todos. hay unas que para unas son prioridad, otras no. Por ejemplo, mencionaste la pareja. En la pareja, ¿qué se trabaja como inteligencia emocional dentro de la relación? El tema radica mucho en la empatía. Empatía sería uno de los puntos. La empatía, la comunicación asertiva Ah, y eso, y la negociación esas dos, esa negociación y comunicación asertiva está compleja, pero la empatía también. también, porque es que si no, Sí, todos los conflictos empiezan con falta de empatía. ajá, falta de empatía. Claro, falta de realmente escuchar al otro y pensar que lo que estamos haciendo es luchando por quién tiene la razón o quién gana Sí, el una tema, pérdida ¿no? de. Y no más bien en realidad en decir qué fue lo que sintió el otro, cuál es la necesidad del otro, cuál es la mía, cómo negociamos. Mm, Qué interesante, porque digamos, hace poco estuvimos en Guapiles con una psicóloga y el esposo de ella que trabaja como líderes, pero ella desarrolla en una universidad clases de psicología y trabaja mucho el área familiar. Y yo he venido viendo mucho el trabajo en la familia que no se da en mucho, por lo menos muchas congregaciones en sistemas religiosos, lo ignoran, lo pasan por alto y vemos personas que tienen fe, no importa el credo, no importa la historia, pero tienen sus familias desbalanceadas y lo adjudican a su ser espiritual, ya llámese Dios, llámese lo que ellos consideren espiritual, cuando es un trabajo y estoy escuchando empatía. Y muchas veces las parejas, por más espirituales, yo que en un contexto religioso X, desconocíamos, yo me acuerdo recién casado que uno desconocía la empatía. Uno, todo era, me acuerdo que aquello en el tiempo, con 18 años, 20 años, le decían a uno, ore, ore y ore. Y no está mal orar. El detalle era que no estaba trabajando empatía, invalidación de muchas cosas que habían. Porque me imagino que en la empatía se carece de invalidación. Cuando no hay empatía, usted está invalidando al otro ser. O incluso se autoinvalida uno por solamente complacer a la otra persona, y etcétera. Y eso no lo trabajan líderes religiosos. Todo es ore, todo es leamos Biblia. Yo hablo desde ese punto porque en esa atmósfera fue donde más gestioné yo por muchos años y carecí mucho de esas herramientas, trayendo conflictos. Sí, eso es verdad, la fe sin habilidades no va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Es como el cuento que hay del hombre que le va y le dice a Dios que por favor lo deje ganar la lotería y Dios un día le dice, compre un numerito. Es lo mismo, si usted tener pura fe, pero sin desarrollar las habilidades o las acciones que a usted le llevan a tener
el entorno de la vida que usted quiere tener, de ahí no va a pasar. He escuchado esta frase en personas porque decías también que en el entorno, en las relaciones interpersonales diarias. Escuché una vez una discusión de dos personas y oí esta frase: no proyecto esos problemas internos en mí. Eso suele pasar cuando no hay inteligencia emocional. Las personas están proyectándose en todo el mundo, Eso nos pasa inclusive hasta con inteligencia emocional. hasta con inteligencia emocional. Claro, pero es que la interpretación de la realidad es una proyección de quiénes somos todo el tiempo. Digamos, yo no puedo preocuparme por cómo me vas a mirar vos, o cómo me va a mirar él, o cómo me va a mirar ella. La mirada que van a tener, esta persona puede decir, ay, qué muchacha más admirable todo lo que ha hecho. Hay otra que puede decir, ay, no, ¿quién se cree que es? No, hay a otra persona que podría, no sé, estar pensando en decir, no, pero qué machita más guapa, y ni siquiera valorar quién es uno como persona, porque eso es lo que tienen en sus mentes. Ujú. Eso es lo que interpreta. Eh, Yo estoy inquietado con el tema porque últimamente en esto del coaching y en esto de inversiones virtuales, pues he tenido el honor de participar con varios grupos y cuando escuchas a las personas exponiendo, trabajan desde una perspectiva de que ellos son seres emocionalmente, han conquistado todos los peldaños de su vida. Sí, ¿no? Y a la hora del camino te vas dando cuenta que son buenos motivadores, pero hasta ellos mismos están desmotivados por un montón de cosas adentro. Cuando ya Ujú, conoces al individuo, una vez escuché un hombre muy sabio que dijo, no conozcas a las personas desde la plataforma, conoce al ser de la persona, pero ujú. conocer el ser de la persona es complejo, porque hay personas que saben disfrazarse muy bien. Entonces, veo hoy que hay un montón de términos. Ahora usaste el término de sociópata, narcisistas, he escuchado. Hoy ha salido un montón de terminologías que todo el mundo las usa, a veces desconociendo el Sin saber significado. realmente qué es. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, es que eres un narcisista. Y uno desconoce la materia profunda y uno dice, ¿qué es un narcisista? Y hoy la gente le pone títulos a todo y veo esos disfraces o adoptan comportamientos, ya la gente los cataloga, como decías ahora, los cataloga, y yo me estoy preguntando ahorita, mientras tú hablabas, tal vez no es narcisista, tal vez es que en esa área esa persona no tiene inteligencia emocional y canaliza más sus emociones. Es iracundo, no sabe canalizar la depresión, la ansiedad. Tal vez de una persona que ha sido muy herido desde niño y tiene un mecanismo de defensa de esta forma, pero le ponen narcisista, le ponen sociópata. ¿Por qué la terminología? ¿Por un comportamiento específico o cómo podemos distinguir en qué es una? Sí, no, digamos, ajá, eso es muy importante lo que estás diciendo. Los trastornos mentales se establecen a través del DSM, que es el libro donde los psicólogos y los psiquiatras hacemos una clasificación mental de cuál es el trastorno que tiene un ser humano. Para cumplir con un trastorno de un ser humano hay que cumplir con un número de características por cada trastorno. Es decir, por ejemplo, eh, una persona bipolar, por dar un Ujú, ejemplo. Una persona bipolar no es solamente la persona que la gente dice, ¿no? La gente dice, ay, usted parece bipolar porque anda cambiando de humor a cada rato. Y eso ni siquiera se parece a lo bipolar. Eso se parece más a la personalidad límite, si habláramos propiamente de trastornos. Una persona bipolar es una persona que ha tenido cuadros de 5 días consecutivos de depresión y cuadros de 5 días maníacos, donde depresión y maníaco tienen sus propias mm. clasificaciones para poder decir cuáles son. Y tiene que haber cumplido con las dos por un largo proceso de tanto tiempo, durante una duración, ¿verdad? Hay toda una clasificación específica para poder etiquetar qué trastorno tiene o no una persona. Es igual como cuando una persona antes de diagnosticar la hipertensa, tienen que tomarle la presión por cierto tiempo para que el doctor llegue a un punto y decir, mira, esta persona es hipertensa porque realmente mantiene los niveles de presión muy altos. Uh Entonces -huh. vamos a darle un tratamiento.
No simplemente porque hoy usted le sube la presión, ya soy hipertensa. Hoy tal vez fue porque tuvo mucha cólera, como dicen los médicos, tal vez fue un impacto social, tenía mucho estrés, se le subió la presión, no comió bien, etcétera. No, es el cumplimiento ya de varias cosas durante un tiempo prolongado y Te lo hacía mención porque vemos, por ejemplo, en la plataforma de TikTok, que veo que tiene mucho arrastre hoy en día y que consumen porque son videos muy cortos y el ser humano es rápido, el ser humano quiere todo rápido. Y son videos de 1 minuto, menos de 1 minuto, segundos, y continuamente 5 señales de que estás con un narcisista. Y cuando uno ve el perfil de la persona, y tan siquiera es psicólogo, es una persona que simplemente está subiendo contenido. Saber dónde saco los 5 puntos de un narcisista, los planta, ya la persona está con una relación, ve los 5 puntos, los asocia y dice, es narcisista. O una amiga lo vio y dice, tu pareja es narcisista. No, tú no eres narcisista. Entonces se hará una terminología y tal vez va más allá de esos términos, tal vez se desconoce. Por eso hacía mención, porque hoy en día la terminología se está usando como una persona con una ametralladora que no sabe ni usarla y dispara. Pero la inteligencia emocional, al poderlo ver desde todo lo que me estás planteando, es demasiado amplio a lo que uno se imagina. Cuando mencionaste las 11 cosas en las que una persona debería empezar a trabajar, yo pensaba que me ibas a decir 3, y cuando mencionaste 2, familia, pareja, dinero, porque no importa el orden, a nivel de éxito, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de, ¿qué más dijiste? sexualidad Sexo corporal, corporal, espiritual, espiritual, imagínate. laboral, intelectual. Me acuerdo una vez que tuvimos unas exponencias y conferencias y el expositor era psicólogo de pareja o trataba parejas, cobraba 30,000 colones por, creo que era 1 hora. Entonces, 1 hora en pareja, tenía que ser 1 hora cada uno individual, redondeaba alrededor de sus 60,000, 90,000 colones. Hoy en día, ¿cómo está una terapia a nivel de precio? Porque me gustaría, porque lo vendiste muy bien o lo presentaste muy bien, es una inversión sobre uno. Ahorita que todos estamos en diciembre, todos estamos corriendo por los estrenos. Mm. Buscamos de qué manera estrenar, que nuestros hijos se estrenen, ¿ok? Pero eso es un impacto en el momento. Pero la inversión sobre la inteligencia emocional es una construcción que a mediano y largo plazo traerá resultados con un impacto mayor. Entonces, hoy en día, Ujú. ¿cuánto está rondeando? Por lo menos una terapia de 1 hora, me imagino, 1 hora dijiste. Sí, bueno, va a depender, digamos, más o menos andan entre la tarifa básica del colegio de psicólogos, que es lo mínimo que puede cobrar un psicólogo, son 28.500. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Mm. Y el máximo de, dependiendo del grado profesional, digamos, si a una persona que tiene un doctorado universitario, yo creo que puede andar cobrando como 70.000 colones, 1 hora, 1 hora. 1 hora. Te puede Y exigir, los psiquiatras cobran 80, y los médicos cobran 100.000, y ahí van. Exacto, ¿ve? no, Hay mucha diversidad de ¿sabes por qué precios. pregunto? Porque bien lo dijiste al inicio o en medio de la entrevista, las personas gastamos en un montón de cosas y son fugas de dinero. Compramos Coca-Cola todos los días, compran esto todos los días, consumen esto todos los fines de semana y no les importa. Y cuando hacen una suma mensual, se dan cuenta que pueden decir, mira, tal vez no puedo recibir 2, pero 1 al mes. Y ya 1 al mes, por Ya lo menos empieza a está generar un trabajando, cambio, está sí. trabajando. Y me gusta esto, genera un cambio. Sé que no sé si hay un medidor, pero tal vez la pregunta no sé cómo evacuarla de manera efectiva, pero ¿hay un medidor de en cuánto tiempo una persona se le pueden ir notando los o no? No, yo he conocido personas, es lo mismo como con el tema del adulto mayor o una persona joven. Hay gente que es más rígida para los cambios y hay gente que nada más está esperando que usted les haga así, que uno le diga, sí, vaya, usted puede. Y cambian todo y a la semana, a la siguiente sesión dicen, ya hice esto, logré el otro, ya me mudé, hice no sé qué, y uno fue. Y nada más ocupaban como que les hicieran así. Y hay personas que se Y resisten. hay otra gente que tiene muchas resistencias. La resistencia, ¿qué se debe en este caso? De todos tenemos resistencia a veces hasta inclusive a nuestros deseos.
A veces la gente tiene resistencia al cambio, a ser otra persona, a veces tiene resistencia hasta los sueños que tiene, le generan miedo el pensar que podría fracasar, le genera miedo que el cambiar significaría desconocerse a sí mismo, le genera, existen muchas cosas que hacen que salirnos de nuestra zona de confort, que al final es la zona cómoda y conocida, nos genera resistencia. Pero esa zona conocida no parte de lo que mencionaste de traumas, de su niñez. No Es necesariamente. ahí, o sea, la construcción, una zona de confort, o sea, la mayoría de personas, del 100% de personas, podríamos decir que un porcentaje alto está sin inteligencia emocional en muchas áreas de su vida, solamente desarrollan algunas. Entonces, No hay otras una educación formal en inteligencia emocional en nuestro currículum educativo, okey, ¿no? Entonces, por lo tanto, no ha habido formación colectiva en que ujú. la mayoría de personas puedan desarrollar inteligencia emocional de manera tal vez más clara, tal vez la ha ido desarrollando a punta de golpes, de experiencias, pero no como herramientas válidas que uno dice, ah, si yo hubiera sabido esto, ¿no? Como lo que dijiste de la empatía. No, me llama la atención lo que acabas de decir. Se desarrolla inteligencia emocional con golpes en la vida, estar De ahí chocando. a veces sí, ¿no? Pero y no es necesario. O Como sea, esto que vos decías, yo oraba todo el tiempo, pero nadie me había explicado qué era la empatía. ujú, Solo el saber el concepto cambió mi manera de poder tener una mejor relación con mi pareja. interesante está esto, porque me pone a pensar, porque me dices que no zona de confort. Entonces, este es un tema muy amplio, demasiado amplio, va más allá de los horizontes que uno tiene construido, porque ahí puede ser gente que tiene zonas de confort, hay gente que puede tener traumas y temores, hay gente que puede tener una construcción del usted no lo va a lograr, Todos tenemos inseguro, un poco de eso, todo, todo. todo. Somos muy complejos. Hoy en día, la doctora Jimena, con el pasar de los años, al trabajar estas áreas en las personas, ¿cómo autotrabajan ustedes como profesionales? Bueno, Porque, em, digamos, como decías ahora, perdón que te interrumpa, una persona puede aprender universitariamente, ejercerlo y no necesariamente estar trabajando, me decías, en sí mismo. Puede ser muy bueno desarrollando con la gente, ujú, pero no en sí mismo. ¿Cómo un profesional desarrolla sobre sí mismo? de ahí Apli yendo donde otro profesional también. ¿Eso Los funciona? psicólogos Tienen que ir a otro. tenemos que ir con otros especialistas, ¿verdad? Sí, yo toda la carrera universitaria iba a terapia de ley, obligada. Era parte de la formación, ¿no? Y cada cierto tiempo cuando tengo crisis con cosas voy también y acudo y pido ayuda. Es que, ¿verdad? No es lo mismo lo que puedes ver desde afuera en nosotros que no puedes ver desde adentro en ti y que ocupas que alguien desde afuera nos dé percepción. Traiga luz a Ujú. nuestro entendimiento a nosotros Sí, claro. mismos. Me gusta esto porque a diario, te lo digo, dentro de nuestro negocio, tenemos un negocio, uno escucha a diario gente que dice: "Yo no necesito la ayuda de nadie". Sí, y yo creo que también es como también que no es una búsqueda de perfección. La perfección es una de las cosas más demandantes que ahorita tenemos en la vida. No, todos nos ven de perfección, las redes sociales, todo es perfecto, todos son perfectos. Y hay que alcanzar la perfección, inteligencia emocional para la perfección. O sea, eso es súper difícil, nunca entonces eres suficiente. Si te pones el estándar de perfección, nunca vas a ser suficiente. Vos tenés que ser mejor, ¿no? Y a veces a uno como psicóloga le pasa, pero ¿por qué se enoja? Usted es psicóloga, no se debería enojar, ¿no? Como si, ¿Cómo no enojarme? como si las emociones en uno no fueran válidas, ¿no? O los errores, o no se trata de no errar, errar es humano, se trata de ser mejor. Cuando una persona es repitente, recurrente en un comportamiento, se puede catalogar como que en esa área no tiene inteligencia emocional, no ha desarrollado, no ha trabajado, carece, o son patrones de conducta aprendidos, porque me pones a una zona donde ahora estoy como, Sí, es que son muchas cosas en la psicología. sí, claro, porque me pone en una zona que ahora me pone a pensar un montón, o sea, al escuchar todo me pongo a pensar y digo,
bueno, entonces por acá no andamos bien, por acá anda, uno autorreflexiona, en la medida que estás hablando, y me imagino Ya que estás viendo tus puntos de mejora. claro, porque me imagino que las personas que nos están escuchando están igual. Y eso que no estamos en una terapia, pero me imagino que una terapia hace eso, expandir para poder introspectar y poder salir con una visión un poquito más amplia de lo que está viendo. Al revés, introspectar para poder expandir. Ajá, para poder expandir. Entonces usted viene, está en la terapia, escucha, sales ahí con una bomba en la jupa y dice, mira que es cierto, pero cuán equivocados y erráticos estamos entonces en la manera de pensar en muchas cosas. Hoy me imagino que muchos de los que nos están viendo y los que van a ver la entrevista después van a tener que analizarse un poquito más. Y algunos vamos a tener que analizar y decir, no, vamos a ir a terapia, sí o sí. Y podríamos llamarle el estigma o el tabú que hay. Es que yo no ocupo un psicólogo porque no estoy loco. Eso ha sido un pensamiento muy inadecuado y construido. No sé ni a dónde viene construido, pero cada vez que usted le dice voy a ir a terapia o estoy yendo a terapia, yo era uno de los que me burlaba. Yo me acuerdo que una vez una persona me dijo, bro, estoy yendo a terapia. Yo digo, sí, porque está muy mal de la cabeza. Pero en realidad con el pasar de los tiempos me he dado cuenta que no, que la terapia es necesaria. Yo soy uno de los que afirmo y confirmo eso. La terapia es buena, pero más que buena, ella viene a sumar y a construir en usted y fundamentar cosas que usted mismo no puede ver y que a veces no puede ver por un montón de cosas que uno tiene, capas de capas de capas de capas de cosas, traumas, golpes, emociones, ego, orgullo, altivez, súmela a todo eso, más maneras de pensar que uno construye también rígidas. Tenemos personas que tienen mentes cuadradas y las cosas no sean así, no son Falta buenas. de acceso a conocimiento, bueno, de todo, ¿no? Falta acceso a Son conocimiento. muchas cosas. Mencionabas lectura, en un momento mencionaste lectura. Leer libros de inteligencia emocional suma también. Claro. Pero pasa esto, ¿no? Digamos, te va a dar la teoría, pero el trabajo interno en ti, real, no es a través de lo que oyes de otros, es de lo que empiezas a hablar de ti. Por eso en la terapia lo que yo no hablo, el que habla es el paciente. Yo pregunto, pero el que realmente habla es el paciente. Y desde lo que habla, se va haciendo un análisis de lo que necesita trabajar el paciente. Correcto, Ahí se dan cuenta si tiene traumas, todo lo que si haya ne que trabajar y ahí es cuando la persona cuando habla dices: para entender su mundo emocional. "Pero dijiste", vea qué interesante lo que acabas de decir. Estás con un paciente, él habla, escuchas y desde allí hay que trabajar. Hay situaciones donde la persona paga, 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 paga y nunca se abre, se cierran, o sea, nunca avanzan. Hay Mm, casos de personas que invierten, 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 o son personas que abortan en el camino, que se cansan y abortan porque se cierran, no quieren. Hay gente que sí, que viene una sesión o dos y tiene resistencias, todavía no está listo para trabajarse en cosas, ¿no? Hay mucha gente que no, ¿Cuál es el pero en fac realidad son muy pocos los que tienen como resistencia cuál sería el factor o número temor uno que a genera poder hablar. resistencia? Y el miedo de enfrentar lo emocional, el miedo a venir y hablar de las heridas, el miedo a ser confrontado sobre sus acciones, el miedo de, A muchas cosas, claro, es difícil, ¿no? A veces uno en terapia dice cosas que nunca ha verbalizado. ¿cierto? Estoy de acuerdo. Hoy en día, la inteligencia emocional, entonces, es requerida al 100, necesaria para todas las personas y para todos los campos. La gente no lo está trabajando, está tratando de sobrevivir. En resumen, está tratando de sobrevivir, no está viviendo la vida que tal vez podrían construir con inteligencia emocional. Recomendaciones para hoy, para aquellos que nos van a escuchar. Recomendaciones prácticas, alcanzables, que vaya a terapia. ¿Qué más? Comience hoy, Comience ya, comience ya, ahora. empiece a educarse Así sea un en video este así. tema. Ajá. Yo creo que tal vez el video sí no va a ser tan sustentoso en muchas cosas porque todo es de afuera, pero va a empezar a abrirles la necesidad de, mira, voy a ir a una terapia. Una terapia de 1 hora cada 15 días serían 2 horas al mes. Si pudieran más, mejor. Sería lo ideal, ¿o no? Yo creo que más bien con eso está bien. 2 horas Porque al más bien más no permite que haya un tiempo en donde esté trabajando. exacto,
Hay gente que a veces viene por cosas de crisis y todo, y viene una vez a la semana, ¿no? También de quien puede financieramente eso, hay gente que lo hace, y una semana, pero cada 15 no, para nada es poco, en realidad con 2 horas al mes ya te permite que vos te vayas con tareas, te vayas reflexionando, te vayas sanando y que tengas 15 días para procesar, interiorizar y venir a un nuevo tema. Qué increíble y desgastante para ustedes es, porque si es una hora, de ahí un día tiene, entras, un ejemplo, a las 8 de la mañana, se abren ¿a qué horas empieza el consultorio a operar? Yo empiezo a trabajar a la 1, De la tarde. ¿Y cierras? 8, 9 de la noche. Aquí estoy, miren. Ok. De 1 a 8 son 8 horas. Sí. Serían, supongamos que cada uno de 1 hora, supongamos, son 8 pacientes por día. No, porque hay como, yo, por ejemplo, yo atiendo 4 o 3 y hago una hora de descanso, ¿no? Y también hay trabajo administrativo y también hay redes sociales y también hay un montón de cosas y empleados y ajá. No, porque es que me llama la atención que escuchar, trabajar, qué capacidad para poder estar abordando. Y cuando viene el paciente, volver a que el disco se ponga al día de que lo que hablamos la semana pasada o Sí, hace yo que tengo una retentiva para las historias de las personas que yo me sorprendo profundamente. ¿Cómo se desarrolla eso? no, es que me llama la atención Ajá. porque supongamos que 4 personas, no importa que sean 4, no importa. El detalle es cuánto escucha la doctora Jimena en un año. Y el paciente viene y le dice, de repente aparece y le dice, ya superé. Y usted viene y dice, bueno, uno preguntará, ¿qué superaste? Pero en realidad usted está al control de todo esto. Ah, lo lograste, sí, y usted sabe lo que está hablando. Llega a convertirse como, en parte como los alumnos, podríamos llamarlo así, o algo familiar, o cómo se ve eso. Em, Porque siempre va a haber un vínculo profesional, son la, pacientes. pero la persona no lo siente así, la persona se siente cómoda porque el sentido del ser humano es sentirse familiarizado en algo. Son pacientes donde se construyen relaciones humanas, em, donde también ellos vienen a enseñarle cosas a una. Definitivamente, digamos, ser la dueña del saber. Decía Lacan que lo peor que uno puede hacer como psicólogo es creer que uno es el dueño del saber. En realidad, quien viene con el saber es el paciente. Ok. Em, Entonces, podríamos decir, ya hablamos de los niveles, porque en realidad ahí son varias áreas, no son ni niveles, porque si hay niveles en la inteligencia emocional o no, solamente hay inteligencia emocional que se desarrolla en diferentes áreas y se va viendo en el transcurso de la vida en la persona, en su éxito, logros, alcance, superación, o si hay niveles de inteligencia emocional. no, hablar de niveles ya sería. Redondear en lo que las redes sociales y los demás hablan. Y también es como hablar de niveles es quitarle el mérito del logro a la persona que está trabajando en sí misma. Porque si usted nació en una vida más privilegiada, con recursos distintos, y esta persona nada más dio un pasito así para llegar ahí, y esta persona le ha tocado un montón para poder llegar, y decirle, no, mire, apenas usted está en nivel 2, no se vale, ¿no? No, sí, se vería muy injusto eso. Bueno, doctora, yo creo que estos puntos que hemos hablado hoy pueden sumar a las personas que nos han escuchado. Me gustaría que vuelva hasta decir los números para después escribirlos, los números donde pueden, Hablar con el consultorio. sí, Sí, el teléfono del consultorio es 8697-0158. ajá, Pueden llamar en horario de oficina de 1 a 7, está mi secretaria. Y sí, no mentiras, ella está de 11 de la mañana a 7. 11 de la mañana a 7. Y si no, pueden escribir por WhatsApp y se les puede contestar. También seguirme en mis redes sociales, en Facebook, psicóloga Jimena Caballero, y en Instagram, jimena.caballerocr. Ok, TikTok no. Ay, sí tengo TikTok, pero yo la verdad es que lo que hago es decirle a mi secretaria, vaya poniendo recortes de noticias, entonces no sé cuál es mi TikTok. No sabe quién es su TikTok, no sabe Ni ni qué sé contenido qué hay. contenido es mi TikTok. Y tu horario de atención es de 1 de la tarde a 8 de la noche. De martes a viernes, de 1 a 8 de la noche, y sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ok, estás ubicada en Romoser. No, yo sé San Pedro. José San Pedro, Romoser. Eso, miras qué curioso, te voy a contar una Se anécdota. parecen, pero no. No, que cuando veníamos yo estaba con la idea de Romoser.
porque yo venía de una gestión, voy por el equipo y le digo al conductor, vamos para Romoser. Y entonces al otro lado. Y entonces me dice, pero qué raro, ¿por qué me estás tirando por acá si el mapa me lanza para los Yoses? No, pero es en Pavas, en Romoser. No, llame ya porque yo creo que se está perdido. Hágale caso a la dirección que me mandaron, no me haga caso a mí. No. Y llega, pero yo iba para Romoser, según yo. No, estamos en los Yoses San Pedro. Yoses San Pedro. Entonces ya lo saben, la doctora Jimena Caballero. Voy a decir otra vez porque yo no sé por qué lo confundo con Caballero. Estoy confundido con ese apellido. Está para atenderles Centro de Salud Conexión, así se llama. Centro de Salud Conexión. Gracias de verdad por estar con nosotros hoy, doctora Jimena, de verdad me siento muy honrado. Me pareció interesante el tema y ya lo saben, vamos a venir a terapia con la doctora Jimena todos para que nos ayude en la inteligencia emocional a crecer como personas y a desarrollarnos en todo aquello que sabemos que nuestro potencial interior está para expandirse, ¿verdad? Así es. De verdad, gracias por estar en Sin Límites. Un abrazo a la distancia y como siempre decimos, nos vemos pronto. Gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos este programa haya edificado y fundamentado tu vida. Y recuérdalo, nos vemos pronto.